the book that I wrote, or all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay down, hope for something better. Looking at the clouds, the sliver in the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making shapes that you admire. And you can't stop it now, 'cause you don't know how. Hola de nuevo, bienvenidos a Yo de Muro, diario de un coleccionista. Me ha gustado subir este vídeo. Me han recomendado que los hagamos cortos, pero soy totalmente incapaz, no lo negaré. Hago esto porque me mola, si no, no tendría sentido. Sé que hay vídeos de 3, 5, 7, 12 minutos que os encantan, aunque no tienen absolutamente ninguna divagación, pero es muy que tienen mucha gracia, tienen millones de suscriptores y además se ganan bien la vida. Esto se hace por amor al arte, señores. Ojo, me acerco peligrosamente a los 1000 suscriptores. Tengo preparado algo, pero como tengo 50.000 historias en la cabeza, aún no sé lo que haré. Pero de 50.000 haré una, no tengo más remedio. Una. Ya veremos si os gusta o no. Eso sí, si queréis que me siga acercando, pues seguiros suscribiendo. Si no me acerco, evidentemente ni me lo plantearé hacer. ¿De qué va este vídeo? Lo pone enunciado, no es ningún secreto, con lo que no os voy a hacer adivinanza ni nada parecido. La box os la mostraré ahora con parte o toda la colección que he ido acumulando de este buen hombre durante mi vida de coleccionista. Este hombre me encanta. Este hombre me encanta. Para los que seáis nuevos en el canal, normalmente lo que hago es historieta, divagación, paranoias varias, etcétera, etcétera. Os puede gustar más o menos y de ahí voy al unboxing. Si no os queréis tragar esto, vais para el otro lado. Si os queréis tragar al otro lado, queréis ver esto, hacer lo que os plazca. Siempre digo, es vuestra elección. La vida está compuesta de elecciones. Unas más acertadas que otras, pero es lo que hay. Uno nunca sabe. El susodicho. Peter John Joseph Murphy. Peter John Joseph Murphy. Ya lo diré de toda la vida. Pedro Juan José Murphy. Pedro Juan José Murphy. Murphy no se puede traducir, lo he buscado, pero Murphy es Murphy. De toda la vida el amigo Peter Murphy. Más conocido como el padrino del rock gótico. Este muchacho ha nacido en el 57 es británico, evidentemente, en Reino Unido, en Northampton. Lo he pronunciado bien. Se nota que hago cursos a distancia de inglés que no existen. Por lo tal, la pronunciación es la que es, señores. No hay más. 63 tacos. Podría estar jubilado, pero para suerte de muchos de nosotros no lo está. Me incluyo, me encanta. Tiene una voz desgarradora, una voz... es de las mejores, para nada. Está en el top 100 de los mejores cantantes del mundo, para nada. Es comercial, para nada. Me encanta por eso. Me ha acompañado mucho tiempo. Es uno de aquellas voces, una de aquellas... sabéis que la vida está compuesta, para los que no gusta la música, la vida está compuesta de una banda sonora. Hay quien recuerda los olores, a mí se me dan muy bien los olores, también los buenos olores, no sé, más pensados. Pero sobre todo me ha acompañado la música en los buenos, en los malos, en absolutamente todos los momentos. Por lo que a veces escucho una canción y me lleva directamente allí. Y por eso mi guía, mi memoria es de pez, ya lo sabéis, tengo una memoria Dore 2.0 horrible, horripilante, pero en cuanto a música, aunque a veces no se me queden los nombres, sé perfectamente el lugar, igual el año no, pero casi qué pasó, qué sucedió ese día, esa mañana, esa noche, me lo sé de memoria. Y Peter es una de esas personas que más me han acompañado en mi banda sonora. ¿Cómo fue la historieta, la divagación? Ahora la historieta intentaré acortar un poco, porque si no acabaremos. En el año 79 un tío que estudiaba con él en clase, que se llamaba Daniel Ash, lo cogió para su grupo y le dijo: oye, me interesa visualmente me interesaría para que fueras el frontman de mi grupo. Eres un tío que así muy delgadito, pareces muy vampírico, en la época se llevaba mucho ese rollo, empezaban de hecho ellos, y lo coge. Hacen 4 álbums, el grupo evidentemente son los Bauhaus. ¿Bauhaus me gustan? No excesivamente, pero bueno, la historia se la trae. En el 79 sacan un primer sencillo con el amigo Peter, que se llama, acordaos el nombre, Bela Lugosi's Death. Es un sencillo muy de culto para toda la gente del género, mucho. Y ahora veréis por qué. En el año 83, en su momento más álgido, cuando sacan su cuarto álbum, más lo están petando, son unos, de hecho, están considerados uno de los propulsores, junto a The Cure, junto a Joy Division, precisamente del tema del rock gótico. Pues como Peter les hacía tanto sombra al grupo y sobre todo al Daniel Ash,
se lo querían un poco quitar de en medio. Y el último álbum, aprovechando una neumonía de este buen hombre, habían compuesto ya casi todos los temas, excepto dos. Le dijeron, vas a cantar en dos. El amigo Peter dijo, pues sí, voy a cantar en dos, pero os vais a subir aquí, vais a dar la vuelta y ya no me vais a ver más. Fijaos que en el año 83, cuando os he dicho que eran más famosos, ¿por qué? Porque su tema Bela Lugosis se incluyó en la banda sonora de la peli también de culto del mismo año, del Tony Scott, El Ansia, con la Catherine Deneuve, bien pronunciado, jovencísima, con otra jovencísima Susan Sarandon y con un jovencísimo Duque Blanco, sí señor, David Bowie. Si no habéis visto la peli la podéis ver, es oscura, es muy guapa, rollo Jim Jarmusch, es rollo así un poco, es diferente, pero la peli mola y mucho, además es nostálgica, incluye entre otros este tema. Pues fijaos que cuando la cosa está más, pues se acaban los Bauhaus. Ojo, en el 98 me diréis, no se han acabado. No, como todo, vuelve la nostalgia. En el 98 se volvieron a hacer una unión por los Estados Unidos, si no me equivoco, que es donde más lo petaron una época, ahora haremos un repaso. Y nos encontramos con que 2 años después hacen un directo que se llama Gotham, creo. No, exactamente. Luego el 2006, ya mucho más adelante, la nostalgia todavía ya evidentemente cotiza mucho más, como sabéis actualmente, y hace una gira ya por Estados Unidos y por Europa, con lo que 2 años después sacan, que también os enseñaré, su quinto y último álbum hasta la fecha, ya no tienen más, de los Bauhaus. Bauhaus a mí particularmente no es que me guste, no es que me agraden, no me acaba de, ese estilo en sí no me acaba de llenar. Lo que hizo en solitario después Peter sí. Un año después, el año 84, junto a Mick Karn, lo digo así como Fergam, así me acuerdo, Mick Karn, de los Japan, evidentemente, un grupo también de rollo siniestro, así parecido, editan el álbum de también de culto y con muchísimos fans que lo tienen en un pedestal, que es el Walking Hour. Es un álbum, ojo, es un álbum nada recomendado para gente que no le gusta este rollo, es un álbum bastante complicado. A mí me mola y está muy bien. Y acaban esto, que ahora os enseñaré también el vinilo, y la cosa se acaba. Ojo, el 2010 se volvieron a juntar con la intención de sacar un segundo disco, pero a principios de 2011 el amigo Karn tenía un cáncer de, hablando mal, perdonar, de cojones, y el tío se quedó a medio camino. Por lo que acabaron editando solo un EP, que también os mostraré. Se acaba la historia. Así hasta el año 86, momento en que se decide a probar en solitario. Cosa que agradezco, como he dicho. Saca un álbum que se llama The Show the World Failed to Fall Apart. Creo que lo he dicho medio bien. Si el mundo se sostiene, algo así viene a decir. Fíjate que ya tiene mucho que ver con el hoy en día. Pero bueno, es un álbum que muchos seguidores de Bauhaus y que siguen la trayectoria más o menos lo siguen, pero no acaba de petar. Es un estilo que no acaba de petar. 2 años más tarde saca el Love Hysteria. Este álbum tiene una de mis canciones que están incluidas en el top 10 de las canciones de mi banda sonora, que es All Night Long. Es una auténtica brutalidad, pero bueno, para mi gusto, como tiene que ser. Estoy intentando hablar un poco más alto de lo normal, porque es que hasta ahora están pasando todos los coches y se escuchan de fondo, pero bueno, es la otra banda sonora, la banda de la carretera. Vale. ¿Este álbum lo petan demasiado? No, tiene este tema que lo revienta un poquito, pero tampoco acaba de llamar la atención. Pero ojo, 2 años después, hablamos 86, hablamos 88, hablamos del año 90, saca el Deep. El Deep sí que tiene mucha trascendencia en Estados Unidos y aquí vendrá de que el sello Vegas Banquet, del que ahora presentamos, sobre todo se edita en Reino Unido y en Estados Unidos. De ahí la pasta que vale cuando tienes que importarlo. Pero bueno, el Deep sí que lo revienta un poquito. Nos encontramos con un poco de eclosión de Peter Murphy en solitario, pero ojo, de ahí ya pasan 4 años hasta su siguiente álbum, que es el Holy Smoke, que para mí es un álbum muy bueno, es muy bestia también. Pero ¿qué ha pasado en el año 94? Entraron mis enemigos totales del grunge, que ya se cepillaron por medio todo el thrash y todo el heavy que me encantaba, y como no, también hicieron casi desaparecer del panorama todo el resto de música, incluido evidentemente el rollo siniestro, rollo gótico, etcétera, etcétera. Pero aún así, y ahora viene la parte historieta final, y con esta os dejo, amigos míos. Llega un año después, que es el año 95, cuando aquí un personaje lo conoce, y a partir de aquí me engancho a todo lo demás, y saca un álbum que se llama Cascada. Es una auténtica gozada. Ojo, no lo revientan ventas, se quedó el tema del Deep, igual que Holy Smoke, no lo revientan ventas, pero casualmente este álbum se graba íntegro en Sevilla.
De ahí que solamente se editaran vinilo en España y de ahí que hasta hace poco, hasta la edición de esta caja, los vinilos en buen estado estaban por encima de 400 euros. Cosa que hacían que aquí un Menda para nada se lo comprara. Y así diréis, hombre, la caja es cara, ahora cuando hablemos del precio, etcétera, son 500 copias, ya estaban agotadas, tuve que conseguirlo ya de un intermediario y se me ha disparado un poco, pero teniendo en cuenta que el álbum solo del Casquet valía 400 euros, me ha salido más que a cuenta. Hablamos de historieta y cómo conocí yo a este hombre en el 95. Tú, si seguías otros rollos que hacías escuchando esto, si tuvieras del rollo maquinero y tal, pues precisamente, rollo maquinero año 95, me encontraba yo, pues como nosotros en el tema de la máquina, cuando salíamos y tal, pues se decía que uno salía de fiesta, luego hacía el rollo del pajareo, y en el pajareo pues solías ponerte músicas variadas, muy majas, muy bonitas, muy sentidas y muy de todo. Y un amiguete de aquel entonces, amigo Arenas, ni me vendrá, pero bueno, es igual, ni me verá la historia ni nada, pero por si acaso, un tal señor Arenas me dejó una cinta que se llamaba Agustazo, que había grabado un tal Gustavo, que no he conocido en mi vida, que era un DJ, o un DJ pues en aquel entonces no era como ahora que todo el mundo es DJ, todo el mundo tiene de todo para hacer de todo. En aquel entonces, ser un DJ tenías que tener 2 platos, que necesitabas mucho dinero, tenías que tener una mesa de mezclas y los únicos DJs que habían estaban en las discotecas, o sea, era muy raro. Pero este chavalote se había montado una mezcla muy chula, metiendo temas de todo tipo. Tenía otros temas también brutales, pero bueno, es igual, vamos a este. Había metido el All Night Long. Yo escuchaba aquello y lo alucinaba. Casualmente a raíz de ahí, pues me llegó, porque entonces no teníamos internet ni nada, me llegó que ese buen hombre, Peter Murphy, había editado ese disco y aquí os mostraré. Os muestro esto, siempre os muestro algo significativo. Teníamos esto. Este disco fue de uno de mis primeros viajes a Europa. En mi empresa incentivaban con un viaje en aquel entonces, todas las empresas eran más majas que ahora, intentaban con un viajecito y me pegaba un viaje de un fin de semana. Y en este caso me fui a Praga, yo era un chavalete, me fui a Praga, lo gocé y vi este disco, que es el Casquet de Peter Best, así en la moneda de allí de aquel entonces, y lo pillé. Y lo seguí escuchando. Luego, evidentemente, me tuve que pillar la edición japonesa, os enseñaré lo demás y como siempre. Y como os digo, lo aluciné, me encantó. Y a partir de aquí, pues siempre estuve unido a este buen muchacho. Así que me parece que me he extendido demasiado, pero es que quería hacerlo. No sé si hoy se ha llegado a transmitir todo lo que me ha dado este hombre cantando. Me parece un tío muy peculiar. A alguno de vosotros ni os gustará. Lo intentaré escuchar, diréis, ¿pero qué es esta mierda que está escuchando este hombre? A mí esta mierda me transmite mucho. De hecho, los últimos álbumes que ha hecho me siguen gustando y espero que siga editando mucho más. Así que, compis, como siempre, espero que os guste o que no, que podáis ver alguna cosa que no habíais visto hasta la fecha. Espero que en castellano, como mínimo, sí que sea la primera, porque solo somos 500 cazurros que nos hemos comprado la caja y muchos de ellos han sido las reventas para luego revenderlo. Por lo que seguramente que sí que veáis alguna cosita, está chula. Ha sacado los primeros 5 álbumes, como os he dicho, desde el no lo repetiré, o sí, venga, me atreveré, Show the World Fade to Fall Apart, hasta el Cascade. Y además ha incluido uno que se llama Stars, no sé qué, que pone una serie de caras B, una serie de remezclas y tal. Pero bueno, estaba bien. Aparte, la edición se hace con los vinilos sin la box, que también estoy coleccionando, porque ya veis tú el nivel de friquismo mental. Pero bueno, os mostraré un poquito abierto en la caja, así que la quiero abrir. Tengo muchas ganas de abrirla. Y cómo no, que no se me olvide que podáis chafardear, que es lo que mola, que para eso monto los vídeos. Para que si alguien se lo está planteando, pues si le parece bien que lo compre, si puede que lo compre, si no que lo vea aquí. Y si no, siempre, como he dicho, tenemos por suerte toda la música a un clic. Y esto es una auténtica maravilla, antes no teníamos. Así que, compis, viva la música, la buena música. Nos vemos en breve. Espero grabar vídeos más cortos, si no, intentar hacerlos más cortos, como he dicho, por supervivencia, por salud mental y para así poder colgaros más vídeos y cada vez hacerlos más cortos y así con un poco de suerte hacer muchos fans y seguidores, y si no, que le den por saco, porque esto lo hago, como he dicho, porque me mola. Compis, nos vemos en breve, espero, o no. Bien, dejadme que os muestre lo que hemos dicho antes, el tema de colección, antes de entrar con la box. Intentaré ir rápido, pero por si alguien se había perdido algo o quiere chafardearlo, aquí tenéis. ¿Veis lo que os comentaba? Estos eran Bauhaus. Sonarán, evidentemente las portadas son míticas, y os sonarán. Aquí lo que venía son los 4 primeros álbumes hasta el 83 y aquí el especial de singles con alguna remezcla, algún remix, pero nada más. Esto venía así, no os lo voy a enseñar, venía con esto, ya está. Es que si me pongo a enseñaros no acabaríamos. ¿Cómo no?
Aquí también, si os fijáis, no le he quitado ni el de esto, lo editaron en Japón, pues aquí el amiguete también se lo compró, y eso que no lo acaban de molar, pero bueno, tienen temas buenos. Este es el álbum que os había dicho del 2008, después de la gira del 2006, que era el Go Away White. No me mola, la verdad es que no me mola, no me llamaron. Mirad, esto es en CD, esto es el EP que sacaron editaron en 2012, lo que consiguieron hacer con el Mick Karn, y es el Inglaterlodenes. Ni lo voy a pronunciar para que no ríes en mi cara, pero aquí veis los Daliskar. No había hecho el grupo, por cierto, exacto, con el Mike, que lo que montaron fue Daliskar, y es con el que montaron el álbum que os enseñaré de culto, que en vinilos sí que los tengo ambos. En cuanto a lo que he ido compilando en CD, pues mirad, sacaron en mini LP CD, sabéis que esto era una paranoia que quitaban los japoneses, que es una imitación de lo que es el vinilo. Ahora veréis que es realmente exactamente o muy parecido al vinilo. Este es Love Hysteria, evidentemente mi favorito. Aquí lo conseguí, luego también la primera edición que hicieron en CD normal. Aquí tenemos el Deep, este es el Deep del 90. En la edición, ¿veis? Teníamos, es aquí también, editaron el The Walking Hour, es este que ahora veréis. Pero bueno, estas dos se hicieron. Aquí tenemos el de aquí pasamos todo, no lo tenía en CD, iba comprando lo que podía. Aquí tenemos el Holy Smoke en la edición americana, aquí tenemos en la edición japonesa del 94, año 95, ya os lo he mostrado. Está la edición comprada en Praga, es una edición pues, europea, bueno, es inglesa de hecho, sí, es inglesa. Mirad, la edición inglesa. Tenemos la edición Japo del Cascade, también es un álbum muy buscado. Aquí tenemos un maxi del mismo álbum. Aquí tenemos un directo, Life Just for Love. Es que, a ver, entre medio se editaron bastantes cosas. Este sería del 2001. Hay un EP del 98 que es el Recall EP, que es el único que no tengo. Ya lo conseguiré. Tampoco es nada del otro mundo y son algunas versiones, pero bueno. Este es el Dust. El Dust lo saca en el 2002 y es un rollo así, con un rollo muy árabe, es una verdadera paranoia, pero a mí me sigue chiflando y bastante. Luego también editaron en Shattered, no sé cómo se pronuncia, en Shattered, ¿no? Que esto lo editó en el 2004 y para mí es una auténtica gozada. Los seguidores de Beatles dijeron que era muy raro, era muy abstracto, pero a mí me sigue molando. Ojo, ahora lo veréis, en mineros igual, no os digo nada. El Ninth, el 11avo. Este álbum lo saca precisamente el 2010. Este álbum es una verdadera maravilla. Si veis la presentación que hizo en la tienda de discos, en la Moeva de Los Ángeles, si no me equivoco, podéis ver la presentación entera con algún tema también archiconocido y es una auténtica gozadita. Now is all memory goes. Memory goes. Touch, come and touch, come and touch me. Anybody, for God's sake, love them. Stop it. A strange kind of love, a strange kind of feeling. The prince and all. Gozadita. Luego aquí pues Secret Beast sería las caras, serían las caras B, por decir algo, del álbum del Ninth. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo. Aquí me ha volvido a enganchar una pasada del Lion, que también tenemos los remixes, que esto es una auténtica gozada. De hecho el vinilo se agotó también enseguida y se le fue a la gente la olla. Pero ojo, ahora os enseñaré el precio de lo que valía un álbum en el 2010. Un álbum que ahora lo ves presentado por 200 euros y la gente te queda tan pancha, ¿eh? Oye, que me voy a desayunar, que me voy a tomar el café, pero ahí te dejo el disco suyo a 200 euros. De coña.
Otro directo muy guapo, el Wildverse. Wildverse, os recordáis que era un recopilatorio que hizo, ni me acuerdo del año, pero me da exactamente igual. Este directo sí que lo editan en el 2016 y está muy guapo en un doble CD, que también tengo en vinilo, ahora veréis. Y esto es otra paranoia que hizo, pues, Very Bone and Secret, no sé, Secret, que lo hace también con temas, si os fijáis, de los Bauhaus. Y luego el último que editó así, o las dos últimas que editó, fue Live in London, que este lo tendríamos el 2019, perdonad, y en 2018 antes editó esto, que de hecho lleva los 5 primeros álbumes en CD con las caras B, y esta box así CD era muy barata, no sé si aún se puede encontrar, ni lo he mirado, pero la verdad es que estaba muy guay, con todas las portadas, con las letras y con el vinilo tanto normal, bueno, mirad, a ver, tampoco 38 euritos me costó, pero bueno, que ahora no sé lo que valdrá, pero que para lo que llevaba estaba muy guay. Llevaba todas las versiones y llevaba todas las caras B. Estaba muy guapo, así en un digibook muy chulo. ¿Veis? 5 álbumes de Peter Murphy. ¿Quién es este hombre? Escucharlo. No perdáis el tiempo, escucharlo. Y esto es el Live in London que hizo recientemente, el 2019, que hay muchísimos temas de tanto del amigo Peter como de los Bauhaus, pero cantados por él. No están los Bauhaus. Vale. Esto sería en cuanto a CDs. Dejadme que ahora os muestre los vinilicos que tanto os gustan. Sé que os encantan los vinilicos. Pero si los vinilicos, fijaos todo lo que os he enseñado aquí, lo poco que ocupa. Que sois todos unos flippies. Vale, vinilicos. ¿Qué os había dicho? Aquí lo tenemos. The Walking Hour. Esto es una reedición, evidentemente. En vinilo negro. Fijaos la paranoia del álbum. Que venía, entre otras cosas, esta gente pues es así de peculiar, que venía al revés, viene al revés, abre por aquí en Gatefold y la contraportada sería la portada, pero está muy chulo. Esto, si lo habéis escuchado, probarlo. Este quizás cuesta un poquito menos, es el EP que os he dicho, también es evidentemente la edición, aquí si no me equivoco era en color, ¿no? Pero es igual, ni me acuerdo. Es igual, no os lo voy a enseñar, no acabaríamos lo que os he dicho, pero es un EP, es cortito, y aquí podéis ver al nivel que llegaba esta gente, ¿no? Con los Daily Scar. Vale, esto sería una primera, así como os dije, que no lo tenía en CD. Este sí que, fijaos, Special Low Down Low Price. Esto es una, bueno, no sé ya una exactamente la edición, pero bueno, es una edición original británica, comprada allí. Pero bueno, ya está, de Vegas Banquet, perfecto. La edición en Japo, como no, edito en Japo, lo tengo. Y esta es la misma reedición que ahora veremos abiertas, que vienen todos en colores, que viene en la caja. Pero como os he dicho, paralelamente, como no tenía claro, o sea, esto, la caja se editó por decir algún lunes. Es que el lunes por la tarde estaba agotada y yo me di cuenta el miércoles. O sea, 3 días después, porque lo seguía en Instagram, me di cuenta, digo, ostras, Peter, que ha sacado esto. Muy bien, no hablando con él, no voy a hablar con él, pero dije, ostras, ha sacado esto. Fui a mirarlo, estaba agotado. ¿Qué hice? Digo, bueno, pues me voy a hacer la colección. Y ya que la he empezado no me la voy a dejar a medias. Pero bueno, luego, como os he dicho, epa, se trata que me cargue esto. Ojo que esta es una de las joyas que tengo. Si os fijáis, es el álbum original, Love Hysteria, que está incluida, como no, el All Night Long, que es una gozada, en Japo. Y además, si os fijáis, el obi es así como un rollo, papel de calca de esta muy chulo. Y esto es una joyita. Y están en perfectas condiciones como casi todo lo que consigo. Esta es una de las joyitas más chulas que tengo de él. Aquí teníamos la reedición que ahora podremos abrir. Aquí tenemos una primera edición española del Deep. Esto es español, aunque no lo parezca. Fijaos, mirad, más editado aquí en Barcelona. Manda narices, pero bueno, no la conseguí en su momento, la conseguí hace poco, hace unos años, vaya. Aquí tendríamos la reedición de Deep, que ahora tenemos en color. Tenemos la original de Holy Smoke. Tenemos la reedición de Holy Smoke. Ahora de momento, Holy Smoke. Ahora se han quedado aquí. Faltan las dos últimas entregas. Cascade y las remezclas. Esto pues, es un EP de Holy Smoke con la hit song y demás. Bueno, está mal. Mirad, aquí está el tema. Compré este vinilo año 2010. Fijaos, disco Revolver Barcelona. Si algún día pasáis, pues pasáis tranquilamente porque está muy bien. Fijaos qué gozadita. 11,90. Un álbum que ahora lo buscáis y la gente se deja, bueno, los que lo seguimos, se dejan la piel. No tiene sentido alguno que un buen disco cueste 12 euros al unísono y ahora editan algo como esto y te cobran 35 o 40 euros. Mira, este ya lo editaron, yo lo conseguí mucho más barato, pero este disco es un disco editado ya por 20 largos 30, es un doble, muy guapo, muy buscado, suena realmente muy bien, pero ahora se pagan barbaridades. Y este lo mismo, es un triple álbum rojo, muy chulo, que me salió muy bien de precio, pero ahora está disparado.
Pero bueno, ya está. Estos ya los vinilitos y ahora os voy a enseñar lo que estáis esperando o no, porque creo que el que más lo está esperando soy yo, que es el que quiero abrir. Vamos a por la box. Bien, pues nada, aquí está. Esta es la box, editada este año hace muy poquito, que ha salido hace escaso un mes, que es una auténtica gozada así visual. Me sabe mal meter los dedos porque tiene, mirar, ¿ves? La enseño sin problema. 434 de 500. Mirar, tenemos el Show, tenemos el Love Studio, tenemos el Deep. Aquí lo bueno es que, si no me equivoco, vale, tenemos el Holy Smoke, ahora abriremos, tenemos el Cascade, y el Cascade, la única para mí que no me mola, lo podrían haber hecho en vinilo sencillo, en un vinilo, pero lo han hecho un doble. Y la excusa es porque meten, entre otros, remixes y caras B, backing track. Pero bueno, a mí no me llama, que no me llama la atención, que prefiero, veis, este de la Sound and Only Star, que es el que os he dicho que es un especial, con remezclas, etcétera, etcétera, y versiones. Bueno, vale la pena. La box es bonita, es muy, muy chula, para quien le mole. El diseño es muy guapo, pero ahora vengo a lo que os decía. ¿Sabéis lo que costaba esta? Mira, la edición de los vinilos más o menos viene costando al cambio aquí, pues depende de donde lo encuentres, pues entre 28 o 30 euros, 25, 27, depende. Pero si contáis, sale por un pico de forma individual. Esta caja, cuando la editaron en la web oficial, costaba 70 libras. O sea, sé que al cambio, más el envío, más evidentemente no te salvas para nada. Ahora Estados Unidos y Reino Unido sabéis que están ultra perseguidos el tema de aduana y que vais a pringar sí o sí. Y más cuando lo envían casas oficiales, o te lo envía eBay o te lo envía quien sea, pues ya automáticamente te incluye el tema de gastos. Bueno, o sea, sé que al cambio, por unos 120 a lo sumo, tenías los 6 vinilos y la box ultra limitada de 500. ¿Qué pasó? Pues lo dicho, en un par de horas o 3 ya la habían agotado. Los puñeteros y odiados reventas habían pillado lo que los fans no habíamos podido llegar a pillar porque estábamos currando, evidentemente. O a ver si te piensas que estamos ahí pendientes del Instagram o lo que sea para comprar lo que salga. Pues no. Vale, ya veis que lo he abierto así porque es mi manía y de esta manera cuido un poquito. Y más esta que es, al ser dorada, aquí yo ahora tengo la mano limpia, pero si le metes la mano casi con un poquito de Nutella, te quedas sin caja directamente. Vale. Aquí no vienen precintados, ya vienen abiertos, es lo que hay, quería verlos. La caja, ¿cómo está? Pues aquí no os voy a hacer valoración, son 500. Si la queréis bien tenéis que pasar por el tubo. No es ninguna maravilla, tampoco tiene que soportar mucho peso, el diámetro es bueno, ha entrado y ha salido perfectamente. Bueno, entrar no lo sé, salir ha salido bien. Vale, teníamos la cole así, pues vamos uno por uno. Aquí tenemos el Show the Wall, Show the Wall Fall Apart. Si el mundo se sostiene, ¿no? Si la tierra se sostiene. Vale, pues vendría igual, vendría en gatefold. Y aquí la única peculiaridad, ojo que estos también sabéis que han sacado las litos firmadas, súper numeradas, y las ha agotado también. O sea, la gente está muy mal. Mirad qué chulada. Lo que no mola es que esto, pues siempre es una funda acartonada, hay que tener cuidado, le tendréis que poner un antiestático con mucho cuidadito. En cuanto a vinilo coloreado, a ver. Y ahora lo diré, y me vais a matar. A mí el tema de Splater y compañía me empieza a cargar un poquito. Sí, son espectaculares. Pero si os fijáis, cuando tú lo reproduces en el vinilo, yo qué sé, llámame clásico, pero es que me empieza a gustar más los negros. Pero bueno, si son en un solo color, pues yo casi que los prefiero en un solo color que no haya Splaters y compañía. Pero bueno, ya está, es una manía. No los he escuchado. Se pega, lo que digo, se pega absolutamente todo, todo el polvo que hay aquí en mi cuarto lo está trayendo ahora este vinilo. ¿Por qué? Porque he pillado una electricidad estática brutal al sacarlo. Lo tendré que proteger. Muy chulo, aquí tenemos, acordaos, estábamos hablando del año 86, año 88, tenemos aquí el Love Styria. Este álbum es una gozada, está como el original, no abre en gatefold, abre así normal, y aquí la rarecita es el color, vuelve a ser lo mismo. Vamos a sacarlo así en mitad porque tampoco la galleta es normal, no tiene absolutamente nada. El color está muy bien, color así purple, que va bastante a juego o no, o combina bien, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y aquí tenemos la brutal All Night Long, que quizás os meta o no un poquito de vídeo, no lo sé, es que el vídeo también es muy raro. Pero si no habéis escuchado esta canción, os recomendaría que lo escucháis. Año 90, que es cuando lo peta en Estados Unidos, como os he dicho, con el amigo Deep.
La portada peculiar, veis que aquí es cuando el tío en Estados Unidos de hecho se tiñe el pelo y es un poco paranoico, así, es muy delgadito, de negro, como a mí me gusta. El negro es un color, me parece un color brutal, muy elegante y que sirve para todo. Y a quien no le guste, pues mira, llama la suerte. Hay quien le gusta mucho los colores y me alegra, ¿eh? Los colores alegran y mucho. Pero yo como no soy un tío alegre y lo sabéis, soy más bien un tío gris, pues me gustan más los oscuretes y unísonos y colores así muy de esto. Fijaos que flipada, ¿eh? Este mola, que sea un vinilito así. ¿Os acordáis del vinilo de Bunbury? Pues muy parecido, así rollo totalmente translúcido, blanquito, también son chulos. De aquí pasaríamos, como no, al sagrado humo, ¿no? Holy Smoke. Yo no sé si es sagrado humo o sagrado fumeteo o qué será, pero bueno, se vendrá al caso porque seguro que es una palabra así que significa algo que mi ignorancia lingüística no permite saber. Así que ya que me quiere decir bien y si no también, es que no me preocupa lo más mínimo. O sea, el otro día que no me preocupa lo más mínimo, que hablo como el ojete, lo sé, ahora lo he dicho, hablo como el ojete. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? Mira, si me hubieran podido pagar los estudios, pues seguramente hubiera atendido un poco más. Este álbum no está nada mal, pero es lo que he dicho, no acabo de eclosionar porque aquí ya la música estaba totalmente pervertida. Y mira, cómo no, pues es así en un rollo humo, muy guapo, ¿eh? Un smoke, de hecho es un smoke, translucid, transparent smoke. Y aquí por las típicas paranoias de este hombre para presentar los discos. A ver, ahora os lo estoy abriendo, os lo estoy mostrando, pero la idea es que tengo unas ganitas de cogerlos y escucharlos poco a poco en vinilito. Porque yo en resto de formatos, como entenderéis, ya los he visto. Y aquí viene, esto no lo tenía nunca en mis manos, nunca he tenido un original. Estuve a punto de conseguir uno realmente bien de precio, pero no se dio el caso, así que me quedé siempre sin él. Y es la primera vez que lo tengo en reedición. Bueno, ya veis tú que del fruteo, de la fricción deja un poquito, pero mirad, una portada dibujada muy paranoica, muy guapa. Aquí tenemos al amigo Peter en su mejor momento. Este la verdad es que es su mejor momento. Una gozada mirar aquí de pequeñito. El amigo Pedro. Amigo Pedro Juan José. ¡Pedro! Ven aquí. Vale. Y el amigo Pedro aquí lo hace en doble red. Bueno, es un red así vino oscurito muy guapo. Está guapo, tengo ganas de escucharlo porque aquí tendríamos desde el... nos tenemos aquí. Tenemos casi el álbum completo y luego tenemos las... Pero bueno, vuelvo a lo mismo. No sirve para nada este tipo de portada. Se carga el vinilo, tendré que ir con cuidado. Si os habéis fijado, tampoco lleva nada de inserts. Lo lleva todo aquí adherido en la portada, pero no lleva inserts. Esto es una otra gran cagada. Pero bueno, y este es exactamente igual. Vale. Pues este es el primero que voy a escuchar ahora. A ver qué versioncicas me lleva. Y como último, esto que tampoco lo he escuchado ni lo he tenido nunca, lo acaban de editar, Last and Only Star. La última y la única estrella, pues si ya lo dice, pues ya está. Y aquí el amigo Peter, pues también con su paranoia. Aquí tenemos los mixes, está muy bien. Vale. Y la segunda, porque ahora esta la utiliza para otro EP, pero bueno. Bueno, puede estar bien. La Gmail, peculiar la canción. Y en cuanto al color, pues es un color así no muy agradecido, parece ser un color como si hubieras puesto una caca al sol, pero bueno, es lo que tiene. Queda bueno, un dorado así, emulando un doradete, está bien. Pues aquí están. Ah, sí, un detallito. ¿Sabéis dónde está hecha la caja? Que me fijé. Con el pastón que vale. Hemos dicho que se edita en Estados Unidos y se edita en el Reino Unido. Y cogen y nos la fabrican en... Oh, si lo había mirado. Lo había mirado. Ostras, os diré dónde la fabrican. Os diré dónde la fabrican porque es que no la fabrican. No me digáis dónde lo había visto, pero bueno. Es igual, tampoco os voy a dar mucho más la morga. Ya lo habéis visto, espero que, sobre todo que lo escuchéis, de verdad, dar una oportunidad a este hombre. Pues ahora os lo diré, pero no estaba hecho en la República Checa. ¿Dónde estaba hecho esto? Lo miraremos con cariño, os lo pondré por escrito y si no tengo tiempo de editarlo, pues no lo pondré, me da igual dónde está hecho. No está hecho ni en el Reino Unido ni está hecho en Estados Unidos, ya está.
Y queda, pues bueno, la verdad es que queda guapo. Una box así de pocos vinilos. Vale, venga, ahora veremos la sorpresa. ¿Qué es lo malo de esta box? Pues esta box, como os hemos dicho, al cambio lo máximo, importándola te puede salir, o te podía salir por unos 120, pon 130, pon ya de una manera, vamos a elevarlo, vamos a redondearlo a lo bestia, 150 euros, va, lo compro. Pues que sepáis que ahora vale mucho más del doble de lo que estamos hablando. Y eso es la puñetera asquerosidad del mundo en el que, pero bueno, ya está, es lo que hay. Oferta demanda, señores, hay oferta y demanda, pues se paga. Ya está, nada más. Aquí tenemos la box de Peter, darle una oportunidad y espero que os haya gustado el vídeo o que no, decirme lo que queráis. Y eso, si tengo ganas locas de subiros muchísimos más vídeos, ideas, lleguemos al 1000, llegaremos al 1000, haremos un vídeo así paranoias total, a ver si os parece divertido y seguiré mostrando cosas siempre que pueda, de la manera que pueda. Ahora sí, a mi estilo. No puedo hacer los cortos, tío, no puedo, empiezan a brotar, a emanar, ideas, brainstorming, y no puedo dejar de hacerlo. Así que, compis, nos vemos en breve. Cuidaos mucho. Resistir. Por cierto, me vacunan. A ver si todo va bien. Ya os diré. Hostia, si os he dicho que me vacunan, ya os he dicho más o menos la edad que tengo. Bueno, os he dicho un tramo de edad. Podéis imaginar. Hasta pronto, compis. Nos vemos. Inside the book that I wrote are all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise.